Buenas noches. Ya en este punto de el estudio del libro de Hechos vamos en nuestra lección 17. Si ustedes leyeron, ¿qué es lo que comenzamos a ver hoy? Tema del segundo viaje. Muy bien, comenzamos a ver el segundo viaje misionero. Gracias, Daniel. Ese es nuestro tema principal del día de hoy. Me dicen si están viendo la presentación en la pantalla. Sí, Luisita. Sí, sí. Sí, Muy bien. señora. Entonces, realmente, si ustedes ven cada viaje en lo que vamos a contemplar en esta clase y la clase siguiente, en cada clase avanza más Pablo hacia el objetivo, hacia la función que el Señor le dio, el propósito que le dio de predicar a los gentiles. Ya no se queda en una sola área, sino que se expande un poco más, ¿cierto? Y cada vez que se expande, cada vez que llega a una ciudad y tiene que predicar el evangelio, una serie de sucesos le acontecen. O sea, no es que llega ahí, predica y ya, ay, chévere, predicó Pablo, le fue bien. No, sino que en cada una de las partes donde él va a predicar, donde va caminando y predicando, realmente le suceden cierto tipo de cosas que me imagino que le dan enseñanza, en su momento le dieron enseñanza a Pablo y para nosotros hoy en día también tiene su significado. Em, ¿Cuál es el versículo para el día de hoy? ¿Cuál es la cita? Hechos 16:5. Muy bien, Hechos 16:5. Y me hacen el favor y como siempre el ejercicio aquí que les va a ayudar en los punticos adicionales para lo de la tarea del versículo, me escriben en el WhatsApp las palabras que hagan falta. Es la Silencio, Epi- porfa, o cierren los micrófonos. Está muy fácil el día de hoy. Está chiquito hoy. Sí, hoy es pequeño. Muy bien. Espero que le escriban todos los que estén conectados con nosotros. Creo que son más o menos, deben estar como 15 personas conectadas. Habemos 13. 13. Gracias. Mm, Listo. O sea, 12, 11, excluyéndonos a Marcia y a mí. Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Y para ello, entonces, vamos a tratar de leer. eh, Yo sé que ustedes lo hicieron muy juiciosamente, pero a veces es rico entre todos comenzar a leer las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a leer Hechos 15 del 36 al 41. Si alguien me ayuda, por favor, prontamente, del 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no habían ido
con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Muy bien. Entonces, lo que podemos ver en el texto, em, lo que podemos ver en el texto y tomando un poco del contexto anterior, entonces la iglesia como tal había determinado que se llevara a las otras iglesias un mensaje. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el mensaje que tenían que llevar? Eh, Qué habían hecho, qué habían acordado en el concilio? Y en cuanto a la, quién, en cuanto a quiénes. eh, la, ya no era necesario la circuncisión para Y la las salvación. leyes, Ujú. Y el tema de la aplicación de la ley a los gentiles. Muy bien, y el tema de la aplicación de la ley a los gentiles. Muy bien. Entonces, de alguna manera, los gentiles no debían llevar ese cargo o ese peso que sí tenían los judíos, porque culturalmente ellos igual no lo entendían, no sabían, y los apóstoles en su saber, como el Señor no había puesto más carga a los gentiles, sino el predicar el evangelio. Entonces decidieron pues que no se debían circuncidar, una tradición netamente judía dada a Abraham, y que tampoco se le apliquen, ellos debían seguir todas las leyes judías que estaban en el Antiguo Testamento. Eso era lo que debían llevar. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, vieron eso y ya dieron ese mensaje y se les despertó el deseo, pues, de seguir con su viaje. Ya era tiempo de confirmar a las iglesias que habían establecido digamos así, en toda la excursión del primer viaje misionero, y ya era el tiempo de que debían viajar. Entonces, pero Bernabé le dijo a Pablo que quería llevar a Juan Marcos, y Juan Marcos se bajó del barco en el primer viaje misionero cuando llegaron a Chipre. O sea, ya estaban apenas empezando y se bajó del barco. Realmente las escrituras no nos dicen cuál fue la motivación real de Juan Marcos de no seguir con el viaje, pero a Pablo no le agradó en esta oportunidad llevar a Juan Marcos. Esto causó un conflicto entre ellos dos, ¿cierto? Causó un conflicto entre el equipo que había establecido el primer viaje misionero, y dice que la discusión fue tan aguda que se separaron. Por tanto, Bernabé tomó a Marcos porque Pablo no lo quería llevar, y Pablo escogió a Silas. Silas había sido nombrado, recordemos que Silas había sido nombrado para llevar el mensaje también a los gentiles digamos así, de lo que el concilio había dicho, para que lo que hicieran los gentiles y lo que no debían hacer, que no debían comerlo sacrificado, ¿cierto? Ni comerlo ahogado, ni comerlo de los ídolos, ni entregarse a idolatría. Eso fue lo que les instituyeron ellos, más no debían someterse a la circuncisión ni a las leyes judías como tal. Entonces, ese mensaje debía llevarse a las otras iglesias que estaban establecidas en el primer viaje misionero, pero algo malo que pasó en cuanto al equipo de Pablo, realmente surgió para algo bueno, porque ya no era solamente un equipo que se iba a encargar de predicar el evangelio por fuera de lo que pertenecía a Jerusalén, sino que ya eran dos: el equipo conformado entre Bernabé y Juan Marcos, y el equipo conformado entre Pablo y otros que se iban a añadir con Pablo a este viaje, entre ellos Silas. Entonces, el desacuerdo entre dos siervos fieles nos muestra que la misión no depende de hombres perfectos, sino del plan de Dios. Dios multiplicó la obra. De un equipo ahora había dos. Realmente, si podemos buscar una aplicación para la iglesia, es que a pesar de que
Uno pensaría que en la iglesia todo tiene que surgir bien, o sea, que todos tienen que tener una misma opinión o que todo tiene que ser una unidad donde todos piensen lo mismo, vayan para el mismo lado. Realmente la iglesia está conformada con seres completamente diferentes, seres que cada uno tiene sus opiniones, cada uno ha recibido su crecimiento en el Señor, por tanto, es lógico que se presenten diferencias entre el liderazgo. Ustedes no se asombren cuando ustedes vean diferencias en el liderazgo porque deben haberlas. Cada uno piensa diferente. Si todos van coordinaditos hacia un lado, pues en muchos casos uno tendría que pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero siempre van a haber diferencias y en esas diferencias el Señor siempre se va a glorificar porque va a cumplir con su propósito. ¿Sí? Las diferencias en el Señor se pueden solucionar y salen unos resultados más allá de lo que nosotros podemos ver. Una diferencia que no es bien tratada conforme al Señor, lógicamente crea divisiones y va a causar un daño en la obra, pero una diferencia bien tratada de una manera donde el propósito del Señor se cumpla, siempre va a redundar en glorificar al Señor. ¿Sí? Eso para aclarar, que de pronto a veces uno piensa que en los ministerios no debe haber diferencias. Y sí hay diferencias, lo que pasa es que se tratan conforme a lo que el Señor quiere y determina. Y seguramente son utilizadas para extender el reino. Entonces, si ustedes ven, entonces podríamos decir, voy a poner un colorcito acá, un colorcito azul, dice que de Antioquía, de Siria, Bernabé y Juan Marcos partieron hacia dónde. Es bueno que ustedes cuando estén estudiando el libro de los Hechos y más en los viajes misioneros, ustedes deben explorar el mapa como tal para saber más, hacerse más o menos la idea cómo fue que viajaron, ¿sí? Entonces, acá el punto de partida es Antioquía de Siria, porque es la iglesia que estaba comisionando a Bernabé y a Pablo hacia predicar el evangelio para los gentiles. Ellos fueron los que los enviaron. Entonces, eh, Pablo, Sí. perdón, Bernabé y Juan Marcos partieron hacia Chipre. Chipre. Muy bien, porque fue el primer lugar. Además, Bernabé era de Chipre. Entonces se fueron allá a supervisar pues la obra que habían hecho en el primer viaje misionero en Chipre. ¿Sí? Pero Pablo y Silas, y ahí en el texto decía que Silas no partió inmediatamente con Pablo, entonces hablemos de Pablo. Pablo partió por otro lado. Él ya no se fue por la vía fluvial, sino se fue por tierra. Siria. Sí, muy bien. Entonces partió a Tarso, llegó a Derbe. ¿Ahí están viendo el trazo? Sí, Sí, señora. muy bien. Entonces él partió para este lado. Voy a poner por acá otro puntico de otro color para que ustedes lo identifiquen. Y de ahí siguió por tierra el recorrido de su segundo viaje misionero. Dice que recorrió varios lugares, pero él no se detuvo en esos lugares. Su principal objetivo primeramente era llegar a las iglesias donde él había predicado antes. Entonces, por eso está Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Digamos. Entonces, ¿quiénes conformaron el nuevo equipo de Pablo? Según toda la lectura. Esto tiene que ver con toda la lectura. Lucas, Muy bien. Dime porque Pablo, ahora no sé cómo quitar este. Y Silas. Ouch.
Quitar qué gordita. Ah, el cursor. cursor. Ábrelo y ahí dice cursor inteligente. Cuando lo abres, lo expandes. Ahí en los puntitos, al Permítame. lado de los puntitos. Si es que tienes Listo. 3 puntitos Ya, ahí. listo. Listo. En los punticos, ¿qué Ahí hago? dice ocultar el cursor mágico si quieres ocultar el punto azul. Ah, ok, listo. 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 Muy bien, entonces la conformación del nuevo equipo, como ustedes decían, estaba Lucas, ¿está quién más? Timoteo y Silas. Timoteo, muy bien, y Silas. Entonces, cada uno se agregó en el viaje en un momento determinado, ¿sí? Dice que Silas se agregó en Hechos 15:40. ¿Quién lo puede leer, por favor? Dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Muy bien, y el 16, perdón. Sí. Entonces, él fue escogido por Pablo, según lo que dice el versículo, fue escogido por Pablo y era reconocido como profeta y uno de los hermanos principales, o sea, uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Acompañó a Pablo llevando la carta del Concilio de Jerusalén a Antioquía y de ahí entonces se designó como misionero. Él al principio no era misionero, pero con Pablo ya comenzó a hacer junto con él la obra de predicar a los gentiles. También tenía ciudadanía romana. Su nombre Silas, que realmente significa Silvano, su nombre era romano, ¿sí? Em, es el ser romano, más adelante en la historia vamos a ver que fue clave para en Filipos. Realmente uno ve con Silas que Dios añade a su obra personas con dones específicos y características que servirán en momentos cruciales. A cada momento, cada uno de los que el Señor fue añadiendo era porque tenía digámoslo así, un propósito dentro de la predicación del Evangelio a los gentiles. Había algo que ellos quizás iba a hacer en su momento. Tú y yo particularmente tenemos cosas que son primordiales en el ministerio y muchas veces el no estar dispuestos a compartir eso que el Señor nos ha dado dentro de los ministerios, pues cohíbe a, digamos así, la obra del Señor de lo que nosotros podamos dar. No es que no seamos reemplazables, no que otros no lo puedan ejecutar, pero realmente esas obras que el Señor preparó de antemano para ti y para mí, realmente no las vamos a poder disfrutar ni las vamos a poder entender porque no las estamos ejecutando. Así que evalúate, ¿sí? Evalúense cada uno y miren realmente cómo dentro de la obra del Señor pueden ser participativos, sea para la predicación o sea para el servicio dentro de su iglesia. Por otra parte está Timoteo, que Timoteo era muy joven. Dice que fue encontrado en Listra, lo encontramos en los primeros versículos de Hechos 16, del 1 al 3. Discípulo dice que le dieron buen testimonio, que era hijo de una madre judía y un padre griego, por eso su nombre Timoteo. Pablo lo incorpora al equipo pidiéndole que se circuncide para evitar tropiezos en la sinagoga. Algo contrario, diría yo, y si ustedes lo evaluaron bien, algo contrario del mensaje que iban a llevar a las iglesias para los gentiles. ¿Por qué fue diferente para Timoteo? ¿Por qué Pablo sí le pidió a Timoteo que se circuncidara? Si Porque llevaban como un era, mensaje diferente. porque el mensaje era realmente para los gentiles, ¿sí? Pero al tener Timoteo parte de descendencia judía, ¿sí? Pues era algo contradictorio que él no la siguiera. Ok, Entonces podría llegar a poner como un pero en la obra y pues siempre se busca la cosa de mayor utilidad para la obra, ¿no? Entonces le gracias. mandaron mochar. Sí, muy, muy bien, Daniel. Realmente es eso, ¿sí? Como él tenía una descendencia judía, realmente pues debía someterse a las leyes, porque recordemos, ¿a dónde llegaba Pablo primero a predicar? A A la las sinagoga. sinagogas. Muy bien, a las sinagogas. Allí solamente se encontraban judíos. No sé.
Ustedes, no sé, uno pensando, no sé si que era que llegaban y los miraban de una vez, no sé. No, no lo dice, pero algo pasaba que sí entendían de que era circuncidado o no era circuncidado. ¿Sí? Y esto demostraba que estaba pegado a las leyes judías. Para poder introducirse en el pensamiento de los judíos, de alguna manera ellos tenían que ser irreprensibles. Como Pablo en una de sus cartas dice que él ante la ley era irreprensible, porque realmente él cumplía la ley a cabalidad. Entonces, los discípulos que tuvieran una descendencia judía, pues debían cumplir la ley a cabalidad para no generar tropiezo primeramente a los judíos, aunque los judíos tenían cualquier excusa para molestar la predicación del evangelio, si ustedes lo ven en los libros, pero aún así por parte de ellos tenían que tener el menor conflicto posible para que pudieran predicar a Cristo como Salvador. Entonces, aunque la salvación no dependía de la circuncisión, para un judío no circuncidado con madre judía, ser incircunciso era visto como apostasía. La circuncisión aquí fue un acto cultural y estratégico, no doctrinario. O sea, para ella no era el trasfondo que uno pensaría. Entonces, la iglesia debe discernir entre lo esencial, la salvación por fe en Cristo, y lo cultural, las formas externas que ayudan a abrir las puertas. Eh, muchas veces cuando se va a predicar y se ataca directamente a la cultura donde se va a predicar, la respuesta ante ello es cerrar la puerta al evangelio. ¿Sí? No que el predicador, no que el misionero acepte la cultura como tal, sino que estudie la cultura y mire cuáles son, digamos así, como vimos con lo que pasó con el lugar donde fueron a predicar y allí los tomaron como los dioses griegos, ¿sí? Quizás en ese momento no se habían introducido tanto en la cultura que el mensaje que se dio de alguna manera afirmó sus creencias. El hecho de estudiar la cultura y muchas veces no atentar contra ella es porque uno necesita estudiar la cultura, analizarla y saber por dónde, cómo hablar del evangelio para que no se cause esa serie de sincretismos ni confusiones en la persona, ni mucho menos que de alguna manera luego que se vaya a enseñar otra parte o principios más profundos en cuanto a la palabra del Señor, las personas de alguna manera asuman que son parte de la cultura. Entonces, la cultura se debe tratar con cuidado. Se debe hablar de ella con cuidado, se debe estudiar y muchas veces no atentar con ella si definitivamente no va en contra de los principios del Señor. Bueno, para que como predicadores los tengamos en cuenta. Y por otra parte, entonces se añadió el equipo Lucas, que él no le dicen directamente, no, Lucas está aquí conmigo porque Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Él se introduce de una manera muy sutil, ¿sí? Y se introduce en Hechos 16:10 cuando dice, procuramos pasar a Macedonia, ¿sí? Y habla de él, habla él incluyéndose en lo que estaban haciendo. ¿Sí? De ahí en adelante él se incluye. En ese momento se hizo partícipe de la obra que estaba haciendo Pablo en cuanto a la predicación del evangelio a los gentiles. Como dijimos al principio, Lucas era un médico y era un escritor historiador, porque reunía los hechos bastante bien. Realmente era un cronista. Y él también escribió el Evangelio de Lucas. Entonces se unen Troas antes de la travesía hacia a Macedonia. Entonces Dios añade al equipo no solo evangelistas y profetas, o sea, no personas que tienen dones específicos, sino también personas con unos dones de registro, medicina y acompañamiento en ese momento para no solamente para darle diversidad en cuanto al evangelio, sino porque de no haber un Lucas en medio de esos viajes, nosotros no tendríamos el registro de cómo fue que la iglesia fue creciendo, cómo fue que en los viajes misioneros se fueron estableciendo la palabra del Señor en la mente de las personas. Se necesitaba un Lucas en medio de la predicación del Evangelio. Entonces, la pregunta en este punto sería, ¿la iglesia qué necesita de ti?
¿qué dones puedes desarrollar en la iglesia? Porque si lo vemos así, cada uno tiene los dones necesarios para ello. ¿Qué necesita la iglesia de ti? Para cuestionarse, ¿cierto? Por otro lado, vimos en Hechos 16 del 6 al 10. ¿Quién no puede leer? Por favor. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ujú. Muy bien. Entonces, aquí está el mapa de nuevo y vimos que Pablo definitivamente entonces recorrió hasta Antioquía de Pisidia, ¿cierto? Confirmó a las iglesias, se fueron añadiendo Silas, luego Timoteo y luego Lucas. Cuando llegaron a un punto, dice que en Frigia, más o menos, y toda esta región que se llama la región de Galacia, que estoy apuntando aquí con la flechita, digámoslo así, esta apuntaba hacia Asia, introducirse hacia esas culturas milenarias de Asia, pero dice que el Espíritu no los dejó. Pasaron ciertas situaciones que no nos registra en el libro, pero que no los dejaron seguir hacia, hacia Asia. Siguieron hacia Misia, hacia este lugar, y de ahí querían ir a Bitinia, pero aún así el Espíritu les negó esa oportunidad. ¿Hacia dónde debían ir? Dice que en una visión, dice que se les presentó un varón macedonio y Macedonia quedaba más hacia Europa. O sea, cambiar. Ya no iban para Asia, por más que quisiera Pablo, sino que se fue hacia Macedonia. Macedonia quedaba hacia Europa. Ah, mostrar, cursor, ocultar. Au. Lo del cursor mágico, ¿no era? No, no me deja. No. Ay, no me dejó. Listo. Ay, me devolví. Sorry. Listo. Entonces, uno dice, el Señor prácticamente les prohibió ir hacia Asia, pensaría uno, ¿sí? O sea, porque no podían ir hacia Asia. Hubiera sido chévere poder ir hacia Asia, pero realmente si nosotros lo miramos a través de historia de la cultura general, Asia tiene unas culturas demasiado fuertes, unas culturas bien tradicionalistas, ¿sí? Y hubiera sido un poco difícil para los misioneros ir hacia allá si lo miramos a nivel cultural. Y me imagino que a nivel divino el Señor tenía unos propósitos hacia Europa. ¿Sí? La extensión del evangelio hacia Europa. Entonces, aunque Pablo quería predicar en Asia, el Espíritu Santo lo impidió. Intentó luego ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió, ¿cierto? Entonces, la visión macedónica le confirma que tiene que irse hacia el otro lado. Y uno sí, él como que lo intentó varias veces, pero realmente no, el Señor le dijo, el evangelio tiene que trazarse hacia el otro lado. Entonces, a veces no todo buen plan es el plan de Dios. ¿Sí? No, muchas veces hay que replantear muchas de las cosas que tenemos porque realmente el plan que tenemos no es el plan de Dios y muchas veces no estamos empecinados en hacer ello, pero el Señor de alguna manera nos muestra que no es por ahí. Entonces, la obra no avanza solo con estrategias humanas, sino realmente por la guía del Espíritu Santo, que en esta oportunidad fue así. ¿Qué podemos decir entonces para la iglesia de hoy? Necesita depender realmente del Espíritu Santo en oración y en discernimiento antes de tomar decisiones. Muchas de las cosas que se hacen en la iglesia, tanto para la edificación, la predicación del Evangelio,
hacia dónde se debe dirigir la iglesia. Por ejemplo, desde hace un tiempo se ha surgido el tema de que en la predicación del Evangelio de alguna manera hemos perdido la reverencia hacia el Señor. Realmente ha sido la guía del Espíritu Santo que nos ha mostrado que no somos reverentes delante del Señor y mucho menos en su servicio. Y de hace un tiempo, entonces, el Señor ha mostrado que realmente la iglesia necesita volcarse en reverencia a Dios, darle el lugar que le corresponde y más aún en los servicios dominicales. Y en reunión, digámoslo así, de los líderes con ese afán de que realmente había un principio que se estaba perdiendo, se han tomado ciertas medidas para poderle dar el lugar que le corresponde al Señor, aún en los servicios. ¿Cómo qué medidas ustedes han visto que se han implementado? Pues tratar de que utilicemos, por ejemplo, la Biblia, el libro, y suspender el teléfono. Muy bien, la distracción. ¿Qué otra cosa? Esa es una. Con dos cosas y quedo tranquila de que estamos haciendo nuestro trabajo, que el Espíritu Santo ha guiado bien. La oración al comienzo de la prédica. Gracias, Yanira. Sí, la oración al comienzo del servicio, el hecho de llevar las Sagradas Escrituras en texto, en libro para no distraerse con el celular, el mantener en silencio el celular, ¿cierto? Que eso ya lo hemos implementado durante años, el llegar puntuales al servicio, el tratar de hacerlo del tinto y del compañerismo desde antes para no interrumpir lo de que es el servicio. ¿M? Y muchas otras cosas que si ustedes se pusieran a analizar, están establecidas dentro de eso, pero no hubiera sido posible sin la guía del Espíritu Santo al mostrar que la iglesia era irreverente delante del Señor. No le estaba dando el lugar ni siquiera en el servicio, un lugar de preeminencia. Si llegara el presidente a cualquier lado, yo sé que lo honran simplemente por ser el presidente. Nosotros tenemos un tiempo para nuestro Señor y necesitamos honrarlo. Y cada decisión que se toma dentro de la congregación y aún dentro de sus vidas necesita pasar por el escrutinio del Espíritu Santo. Si realmente es una decisión que ustedes deben tomar, si esa es la dirección que deben seguir y eso se hace por medio de la oración. Entonces, para que tengamos en cuenta que eso pasó con Pablo al no permitírsele ir a llevar el evangelio a Asia. Pero ellos siguieron y en Macedonia, en Filipos, llegaron hasta Filipos, más adelante, por acá lo pueden ver, hacia Filipos y se encontraron allí con un grupo de mujeres. No había sinagoga. Era un lugar donde no había sinagoga, pero tenían un tiempo donde unas mujeres que eran gentiles con costumbres judías, o sea, unas prosélitas, ¿sí? Sacaban un tiempo para la oración. Y Pablo, Silas, Timoteo aquí, Pablo, Silas y Timoteo, entonces llegaron allí a Filipos y le enseñaron a una mujer que se llamaba Lidia. Era una mujer gentil, comerciante de púrpura, temerosa de Dios. Púrpura es una tela, la tela que se utilizaba para los reyes por si acaso no investigaron. Entonces ella era una comerciante. Pero dice que su corazón estaba, de alguna manera, lo había preparado con la información necesaria para que la palabra que le diera Pablo fuera la necesaria para ella poder ser salva. O sea, para poder entender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no fue un acto de que, ay, Pablo le dijo unas cuantas palabritas y ella, ay, no, dice que el Señor venía preparando su corazón y con la información del evangelio realmente ella pudo ser salva. Y no solamente ella, sino toda su casa, ¿sí?
fue bautizada inmediatamente junto con su casa. Y ahí hablamos de nuevo que realmente la reacción o la acción propia después de conocer el Evangelio es el bautismo. ¿Sí? Porque el bautismo es identificación con la obra de Cristo. Entonces, eh, se conoce la palabra del Señor por medio de la predicación, porque no fue que ella conoció porque sí, sino que hubo una predicación del Evangelio, de la obra de Cristo. Inmediatamente ella entiende esa obra, cree, se bautiza y al igual que todos los de su casa, o sea que fue una obra que realmente en ese momento fue colectiva. Y una de las cosas, aparte de eso, que fue bautizada, o sea, la acción propia de conocer la palabra del Señor, de creer en el Evangelio, dice que ella comenzó a servir. Realmente quiso tener, hospedar a sus invitados, a los misioneros dentro de su casa. Y eso fue lo que ella hizo. O sea, se bautizó, apenas conoció, creyó, se bautizó y sirvió. Muchas de nosotros a veces conocemos y tardamos muchos años en servir, muchos años en bautizarnos. No sabemos cuando el bautismo no tiene nada místico, sino que realmente es la identificación, porque ya sabemos que el bautismo del Espíritu Santo viene inmediatamente cuando creemos, que es que el Señor nos sella, como que nos marca con el Espíritu Santo, nos hace suyos por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Pero el acto donde yo me identifico con lo que entendí es el bautismo que se hace a nivel físico. Si alguno de ustedes hoy en día que está acá con nosotros escuchando, estudiando el libro de Hechos, conoce la palabra del Señor y no ha tomado el acto de ser bautizado, los invito a que tomen esa decisión, porque es el acto inmediatamente de identificación con lo que ustedes creen. Es un acto público, ¿sí? Y por otra parte, entonces, ¿qué sigue? El servicio, la manera como deben servir dentro de su iglesia. Entonces, el primer convertido en Europa fue una mujer gentil. Dios abre caminos en lugares inesperados y a través de personas marginadas en la cultura. Realmente el evangelio se abrió, al menos en Filipos, por medio de una mujer, por medio de Lidia. ¿Sí? La iglesia debe valorar y apoyar el liderazgo de las mujeres en la misión y abrirse a los que Dios llama sin prejuicios. Es, digámoslo así, que es el ejemplo bonito de ver cómo el ministerio en Filipos comenzó por una mujer, por la disposición de una mujer, por el hecho de que una mujer estuviera haciendo algo en el lugar correcto en el momento indicado y que el Señor les hubiera escuchado sus oraciones en cuanto a lo que querían saber de él. Luego sigue lo de la esclava con espíritu de adivinación. Hechos 16 del 16 al 18. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Yo lo leo. Gracias. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: Te ordeno que en el nombre de que Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Muy bien. Entonces, realmente llegaron allí, o sea, seguían en Filipos y una mujer con espíritu de adivinación, realmente eso era un demonio, estaba poseída, era algo que se pasaba en ese tiempo, ¿sí? Es una persona inconversa, no tiene el Espíritu Santo, puede pasar, ¿cierto? Entonces, les gritaba a ellos dentro de la multitud que ellos eran parte de eran siervos del Dios Altísimo, ¿sí? Y lo hacía constantemente, constantemente. Ella estaba haciendo algo, una propaganda que ellos no necesitaban, y menos de la fuente menos indicada, ¿sí?
Aunque decía algo verdadero, provenía de un espíritu inmundo. Esto mezclaba el evangelio con la superstición y el ocultismo. ¿Sí? Y Pablo procede es a expulsar el demonio. Era parte de las facultades que tenían los apóstoles. ¿Sí? Le quita el demonio, pero lo que pasaba es que esta mujer era la fuente de ingreso de una familia. Y al momento que esto pasa, pues los dueños de ella se sienten mal y quieren eh, acabar con el apóstol Pablo y con sus ayudantes. Esto hace que metan al apóstol Pablo y a Silas en prisión, ¿sí? Y allí sucede un acto que dice uno algo malo, se vuelca para bien, y es que el carcelero junto con su familia creen en el evangelio por la predicación. Y ahorita hablamos un poquito de eso. Entonces, no todo testimonio espiritual es de Dios, y eso es algo que nosotros nos toca discernir bien. La iglesia debe discernir y confrontar aquello que confunde o contamina el evangelio. No todos los que hablan de Dios hablan realmente del Dios que está en las Sagradas Escrituras. Por eso es necesario que que tomemos la edificación del evangelio, de la edificación que brinda la iglesia, perdón, que es bueno que cada creyente asuma la edificación que brinda la iglesia para que aprenda a discernir lo bueno de lo malo, para que aprenda a discernir realmente si lo que se enseña por fuera viene del Señor. Porque hay muchas doctrinas y hay muchas cosas que lo que hacen es dañar el evangelio y al creyente. Y el creyente tiene la responsabilidad de buscar realmente qué viene de parte del Señor por medio de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Tomar las Escrituras y comparar con las Sagradas Escrituras la información que viene de afuera. Como decía yo en el grupo de mujeres hace 8 días, no tomar la información de lo que viene de afuera, ponerlo como la base y comparar las escrituras con ello. ¿Por qué? Porque al momento en que mi fuente es más importante que las Sagradas Escrituras, puedo caer en un gran error. Si yo estoy buscando que la información que viene de afuera sea acorde con lo que dicen las Sagradas Escrituras y quito el valor y la autoridad de las Escrituras como tal, estoy en un grave error. Cualquier fuente ajena a las Sagradas Escrituras es mi deber discernirlas correctamente. Y quizás eso fue lo que hizo Pablo en este momento. Ahí no tenían todas las Sagradas Escrituras, pero cualquier testimonio que fuera ajeno a lo que pertenecía realmente a lo que ellos estaban predicando, no era válido, no era bueno para la predicación del Evangelio. Podía dar un error, podía ayudar a caer en el error. Y el testimonio, bueno, eso pasó, fueron metidos a la cárcel y allí en la cárcel Pablo y Silas cantan himnos, oran en la cárcel, ocurre un milagro, un terremoto, ¿cierto? Abre las puertas, pero ellos salen corriendo y se escapan del carcelero. ¿Eso pasó? No. No, ¿cierto que no? ¿Qué fue lo No. que pasó? Ellos estuvieron quietos y el carcelero se iba a matar porque pensó que se habían escapado. Sí, exactamente. Pero ellos se quedaron bajo la autoridad de quienes estaban allí. Y eso fue un testimonio para el carcelero. Yo creo que eso nunca le había pasado. Por ahí ya se le habían escapado algunos. Y otra vez se imaginaba el castigo. Pero al ver que cuando le dice Pablo, tranquilo, todos estamos acá, eso le devolvió el alma al cuerpo al carcelero. Y al escucharlos cantar himnos y al escucharlos estar tranquilos, a no aprovechar la primera oportunidad para escaparse, eso repercutió en el corazón del carcelero y quiso llevar ese mensaje no solamente para él, sino para todos los de su casa. ¿Sí? Aprovechó y sacó a Pablo y a Silas, los llevó a su casa y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa frase es sacada de contexto muchas veces porque piensan que uno llega a una casa y una persona le va a decir eso y entonces tú le dices esto y ya la persona creyó.
Ya hemos mirado y hemos pasado tiempo que dentro del contexto gentil debía ser muy clara la predicación de la palabra. Y creo que lo que estaban haciendo Silas y Pablo en la cárcel no era simplemente cantar los himnos y ya, eso tenía una función y era realmente introducir la información que se necesita para que la persona realmente pueda entender que el Señor Jesucristo tiene la salvación por medio de su obra, que es la obra completa desde que se dijo en Génesis 3:15 que debía venir un Salvador prometido hasta cuando se ejecutó la muerte del Señor y resucitó. ¿Sí? Entonces es una información completa que Pablo y Silas, me imagino que en su medida y según la información que tenía el carcelero, se la fueron construyendo en la mente, al punto de que él dijo, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta ya, como el cierre del eslabón, es que debía creer en el Señor Jesucristo y con esa información también debía ser salvo. Era suficiente para que fuera salvo no solamente él, sino también su casa. Y ahí es debido aclarar que esta salvación la salvación no se remite, no es algo que yo creo y mis hijos también, ¿sí? No. Cada uno de ellos tiene que tener la información adecuada para que eso que se hace, la predicación del evangelio, tenga un efecto carambola. ¿Sí? Se enseña, se predica a uno, al otro y lógicamente en ese proceso comienza la persona a decirle, oye, es que yo quiero que conozca a mi mamá, oye, es que yo quiero que esta información la tenga mi tío, oye, es que sí, y así es que se puede concluir esa frase. No solamente eres salvo tú por el conocimiento de la palabra, sino que también eres salvo las personas que están alrededor, porque también son acogidas en esa enseñanza de la predicación de la palabra. Entonces, ahí el carcelero y su familia conocen esa verdad, creen, son bautizados y muestran el amor cristiano a cuidar a los misioneros y al darles la información de que ellos de ahí en adelante, ya cuando los dejan libres, entonces de que son liberados. Sí, pero de alguna manera ellos ya habían sido acogidos por el carcelero y los estaba cuidando en vez de tratarlos como prisioneros. Entonces, la fidelidad en medio del sufrimiento es uno de los testimonios más poderosos para el mundo. Realmente el cuidado que tiene el Señor con sus misioneros y la forma como ellos siguen con su trabajo en medio de las adversidades, eso abre muchas puertas para la predicación del Evangelio en las mentes de las personas. Y a raíz de eso, entonces, dice que las autoridades dejaron libres a Silas y a Pablo. Pero Pablo no se iba a ir así como así, sino que él exigió que fueran tratados justamente porque el juicio que les dieron y los azotes que les dieron por lo de que había pasado con la mujer endemoniada eran injustos, no los habían juzgado bien, sino que habían sido azotados sin ninguna sentencia previa. Entonces, ellos, ¿qué es lo que piden? Que por favor los juzguen como ciudadanos romanos, sacan a relucir su ciudadanía romana y uno dice, no, pero, ¿sí? En este punto, ¿ya para qué? Pero resulta que lo que quería realmente Pablo era que los cristianos o los creyentes que habían quedado en Filipos quedaran libres de culpa, que realmente los magistrados y aquellos que los habían juzgado injustamente reconocieran su error, de alguna manera se retrayeran de ello para que los cristianos que habían quedado allí quedaran tranquilos en el hecho de predicar la palabra, que no quedaran juzgados como criminales de alguna manera. Entonces, el cristiano, nosotros podemos usar legítimamente los derechos civiles y legales que tenemos, ¿sí? Para proteger la obra de Dios y abrir las puertas al evangelio. Muchas veces uno se está debatiendo si necesito utilizar las leyes humanas para protegerme muchas veces, pero resulta que sí. A veces debemos gozar de esa protección, utilizarla de la manera legítima para proteger la obra y para proteger también lo que estamos desarrollando. Y es bueno que lo tengamos en cuenta.
Y por último, la predicación en Tesalónica, que sigue el mismo sistema de Pablo, llega a las sinagogas, predica, se encuentra con los enemigos acérrimos que son los judaizantes, causan oposición por los celos que le dan, de alguna manera los acusan de que ellos quieren poner a Jesús por encima de César en una provincia romana y realmente causa daño en la congregación o en la obra que se está haciendo. En este caso fue a Jason, que lo metieron a la cárcel y Pablo no se va hasta que no lo dejen libre. Les tocó pagar una fianza para que lo dejaran libre. Y todo esto a causa de los judaizantes y ellos van a ser los enemigos una y otra vez contra el evangelio que están predicando Pablo. Entonces, el Evangelio confronta realmente estructuras religiosas y políticas, generando tanto fruto como persecución. O sea, hay una extensión del Evangelio, pero como lo hemos visto durante varias enseñanzas, realmente esto va a traer persecución. Y ya hay un enemigo declarado que son los judaizantes. Entonces, la iglesia debe predicar con claridad bíblica aún sabiendo que el mensaje de Cristo desafía los sistemas de poder muchas veces. Nosotros nos vamos a enfrentar em, contra pensamientos, contra ideologías, contra formas de hacer las cosas que realmente no van a caer, no, o sea, la predicación del evangelio no va a caer bien, porque quita esas ideologías erróneas y eso, digámoslo así, hace que encontremos enemigos acérrimos del evangelio. Entonces, hay muchas conclusiones que podemos tener allí, pero por causa del tiempo, yo creo que les voy a mandar la hojita con las conclusiones como tal. Y la tarea para la próxima clase es la lectura asignada Los misioneros en Berea, página 90 a la 93, y el libro de Hechos desde el capítulo 17:10 hasta el 18:22. El texto de memorización es Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que, ¿tienen alguna pregunta en cuanto al tema? ¿Algo que faltó decir? ¿Algo que ustedes tienen como acotación? No. Silencio total. Ok, hermanos, entonces espero que el tema de hoy haya sido de edificación para sus vidas, haya sido importante también, complementando lo que ustedes ya leyeron. Recuerden la tarea, dejar las conclusiones en el Classroom o enviarle las conclusiones a las profesoras si no tienen Classroom, enviar el versículo de memorización. El Señor les bendiga y espero que tengan muy buena noche.